pasado y la mente más clara, Elena comenzó a ver grietas en esos recuerdos dorados. Las miradas furtivas de Ricardo hacia otras mujeres durante la recepción, su insistencia en manejar todas las finanzas de la familia, incluso las de la herencia de Elena. Un recuerdo en particular atravesó su mente como un relámpago. La noche antes de la boda había escuchado accidentalmente una conversación entre Ricardo y su mejor amigo. ¿Estás seguro de esto, hermano?, había preguntado el amigo. Elena es una buena chica. Es más que buena, había respondido Ricardo con una risa que ahora sonaba fría en la memoria de Elena. Es mi boleto a la cima. Con su fortuna y mis contactos, seremos imparables. En ese momento, Elena había descartado la conversación, convenciéndose de que había malinterpretado las palabras de su futuro esposo. Ahora, esas palabras resonaban en su cabeza con una claridad dolorosa. Los primeros años de matrimonio habían sido un torbellino de viajes lujosos, fiestas extravagantes y regalos caros. Ricardo la había deslumbrado, haciéndola sentir como una princesa en un cuento de hadas. Pero poco a poco, el cuento se había ido desmoronando. Ricardo pasaba cada vez más tiempo en la oficina. Sus regalos, aunque costosos, carecían de la consideración de antes. Y luego los rumores comenzaron. Susurros en fiestas, miradas de lástima de conocidos. Elena sacudió la cabeza, intentando alejar los recuerdos. El dolor de la traición se mezclaba ahora con una rabia creciente. Se había casado con un hombre que solo la veía como un medio para un fin, y su supuesta mejor amiga había sido cómplice en su humillación. Con manos temblorosas encendió el motor. Ya no era la joven ingenua de hace 5 años. Era hora de tomar el control de su vida y hacer pagar a quienes la habían traicionado. La lluvia arreciaba mientras Elena conducía sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. Su mente, un torbellino de emociones, apenas registraba el camino. Las lágrimas nublaban su visión, mezclándose con la lluvia que golpeaba el parabrisas. De repente, un destello de luces y el sonido de un claxon la sacaron bruscamente de su trance. Elena giró el volante con desesperación, pero era demasiado tarde. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro. Cuando recuperó la conciencia, se encontró atrapada en el auto volcado. El olor a gasolina y el dolor punzante en su cabeza la llenaron de pánico. Intentó moverse, pero el cinturón de seguridad la mantenía fija en su asiento. ¡Ayuda!, gritó con voz ronca, el miedo apoderándose de ella. De repente escuchó una voz familiar. «Señora Elena, no se mueva, voy a sacarla de ahí». Era Javier, el chofer de Ricardo. Con una fuerza y determinación sorprendentes, logró abrir la puerta atascada y liberarla del cinturón. Con cuidado, la sacó del vehículo justo antes de que éste estallara en llamas. Elena se aferró a Javier, temblando no solo por el frío de la lluvia, sino por el shock del accidente. Él la envolvió protectoramente con su chaqueta, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. ¿Cómo me encontraste?», logró preguntar Elena entre sollozos. Javier la miró con una mezcla de culpa y determinación. «Lo siento, señora Elena. El señor Ricardo me ordenó seguirla después de que salió del hotel. Nunca imaginé, Dios mío, si no hubiera estado aquí». Las sirenas de las ambulancias comenzaron a oírse a lo lejos. Elena miró a Javier, notando por primera vez la bondad en sus ojos, tan diferente a la frialdad que ahora reconocía en Ricardo. «Gracias, Javier», susurró. «Me has salvado la vida». Mientras los paramédicos se acercaban, Elena tomó una decisión. No volvería a casa con Ricardo. No podía enfrentarlo, no ahora. «Javier», dijo con voz temblorosa pero decidida, «necesito tu ayuda. No puedo volver, no después de lo que vi. ¿Conoces algún lugar donde pueda quedarme esta noche?». Javier asintió sin dudar. «Conozco un lugar seguro, señora. La llevaré allí después de que la revisen los médicos. Puede confiar en mí». En ese momento, rodeada por el caos del accidente,
y sostenida por un hombre que apenas conocía, Elena sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su corazón. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. El amanecer encontró a Elena en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Javier la había llevado allí después de que los médicos la examinaran y trataran sus heridas menores. Era el hogar de su hermana, quien estaba de viaje, un refugio temporal, lejos del mundo de lujo y mentiras que había dejado atrás. Elena se sobresaltó al escuchar golpes en la puerta. Javier entró, su rostro una máscara de preocupación. «Señora Elena, el señor Ricardo está furioso. Ha estado llamando toda la noche, amenazando con denunciar su desaparición a la policía». Elena sintió que la rabia crecía en su interior. «Que lo intente», dijo con voz fría. «Tengo mucho que contar sobre sus negocios». Javier palideció. «Señora, tenga cuidado, el señor Ricardo no es un hombre que se tome las amenazas a la ligera». Como si fuera una señal, el teléfono de Elena sonó. Era Ricardo. Con manos temblorosas, respondió y activó el altavoz. La voz de Ricardo sonaba engañosamente suave. «Elena, querida, vuelve a casa, podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué, Ricardo? ¿Tu infidelidad? ¿O el hecho de que te casaste conmigo por mi dinero?» Hubo un momento de silencio tenso antes de que Ricardo respondiera, su tono cambiando a uno amenazante. «Cuidado con lo que dices, Elena. Recuerda quién soy, lo que puedo hacer. Si me dejas, te destruiré. No quedará nada de ti». Elena sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. «No te tengo miedo, Ricardo. Deberías», gruñó él. «Tengo amigos poderosos, Elena. Un accidente podría ocurrir tan fácilmente como el de anoche». El corazón de Elena se detuvo por un momento. ¿Estaba insinuando que el accidente no había sido un accidente? «Esta es tu última oportunidad», continuó Ricardo. «Vuelve a casa ahora y olvidaremos todo esto. De lo contrario...» Elena miró a Javier, quien asintió en silencio, dándole fuerza. «No», dijo ella firmemente. «Se acabó, Ricardo. Pagarás por todo lo que has hecho». Con eso, colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier fue el primero en hablar. «Señora Elena, ¿qué va a hacer ahora?» Elena se levantó, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Voy a luchar, Javier. Ricardo cree que puede amenazarme, destruirme, pero se equivoca. Es hora de que pruebe un poco de su propia medicina». Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que despertaba, Elena juró que no descansaría hasta ver a Ricardo pagar por sus crímenes. La guerra había comenzado y ella estaba lista para ganar. El apartamento de la hermana de Javier se convirtió en el cuartel general de Elena. Durante días trabajó incansablemente, recopilando cada pedazo de información que pudiera usar contra Ricardo. Javier, demostrando una lealtad inquebrantable, la ayudaba en todo lo que podía. Una tarde, mientras revisaban documentos, Elena sintió un mareo repentino. Se aferró al borde de la mesa, su visión borrosa. «Señora Elena». La voz preocupada de Javier sonaba distante. «Estoy bien», murmuró ella, pero otro mareo la hizo tambalearse. Javier insistió en llevarla al médico, a pesar de sus protestas. En la clínica, después de una serie de exámenes, el doctor los miró con una mezcla de seriedad y algo que parecía compasión. «Señora», dijo suavemente, «está usted embarazada». El mundo de Elena se detuvo. Embarazada, de Ricardo. El hombre que la había traicionado, que la había amenazado, el padre de su hijo. El viaje de regreso al apartamento fue silencioso. Elena, sumida en sus pensamientos, apenas notaba el paisaje urbano que pasaba por la ventanilla del auto. Al llegar, encontraron a Ricardo esperándolos en la puerta. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo», gruñó, avanzando hacia Elena. Javier se interpuso protectoramente. «Déjanos solos», ordenó Ricardo a Javier, quien miró a Elena en busca de confirmación.
Está bien, Javier, dijo ella con voz calmada. Puedo manejar esto. Una vez solos, Ricardo explotó. ¿Crees que puedes huir de mí? ¿Amenazarme? Soy yo quien tiene el poder aquí. Elena lo miró, viendo por primera vez al hombre detrás de la fachada encantadora. Estoy embarazada, Ricardo, dijo simplemente. El rostro de Ricardo palideció, luego se contorsionó en una mueca de desprecio. Deshazte de él, espetó. No puedo permitirme un escándalo ahora. Elena retrocedió, horrorizada. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu hijo. Es un inconveniente, replicó Ricardo fríamente. Tengo negocios importantes en marcha, Elena. No puedo arriesgarlos por un bebé no deseado. En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. Toda duda, todo temor se evaporó, reemplazado por una determinación feroz. Vete, dijo, su voz temblando de rabia. Vete ahora mismo, Ricardo. Y te juro por este niño que llevaré en mi vientre, que pagarás por cada lágrima, por cada mentira, por cada traición. No descansaré hasta verte caer. Ricardo la miró, sorprendido por su repentina fiereza. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un golpe. Elena se dejó caer en el sofá, una mano protectora sobre su vientre. La guerra había comenzado, y ahora tenía aún más razones para luchar. Una semana después del enfrentamiento con Ricardo, Elena se encontraba en la cafetería, donde solía reunirse con Marcela. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba, sus dedos jugueteando nerviosamente con la taza de té que tenía frente a ella. Marcela entró, luciendo demacrada y nerviosa. Se sentó frente a Elena, evitando su mirada. Elena, comenzó Marcela, pero Elena la interrumpió. No quiero tus excusas, Marcela. Quiero la verdad, toda la verdad. Marcela alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Ha estado sucediendo durante 2 años, confesó en un susurro. Al principio fue solo una vez. Estábamos borrachos, fue un error. Pero luego, Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 años. Mientras ella planeaba vacaciones familiares y soñaba con tener hijos, su esposo y su mejor amiga la traicionaban a sus espaldas. Hay más, continuó Marcela, su voz quebrándose. Estoy embarazada. El mundo pareció detenerse. Elena miró fijamente a Marcela, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 2 mujeres, 2 amigas, ambas embarazadas del mismo hombre. Ricardo, él quiere que me deshaga del bebé, sollozó Marcela. Dice que arruinará su carrera, su matrimonio. Pero no puedo, Elena, no puedo. Elena sintió una mezcla de emociones, rabia, dolor, pero también una extraña sensación de solidaridad. Ricardo las había usado a ambas, las había manipulado y ahora quería deshacerse de las consecuencias de sus actos. Marcela, dijo Elena finalmente, su voz sorprendentemente calmada. ¿Lo que hiciste? No puedo perdonarlo, al menos no ahora. Pero hay algo que debes saber. Yo también estoy embarazada. Los ojos de Marcela se abrieron de par en par. Oh, Dios mío, susurró. Ricardo también me pidió que abortara, continuó Elena. Pero no lo haré, y tú tampoco deberías hacerlo si no quieres. Marcela la miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Elena tomó una respiración profunda. Vamos a luchar, contra Ricardo, contra todo lo que representa. No dejaremos que nos destruya. Mientras las 2 mujeres se miraban, una nueva alianza se formaba. Ya no eran la esposa y la amante, sino 2 víctimas unidas por un enemigo común. Tengo información sobre los negocios turbios de Ricardo, dijo Elena. Con tu ayuda podríamos... Marcela asintió, una determinación naciente en su rostro. Te ayudaré, es lo mínimo que puedo hacer. Mientras salían de la cafetería, Elena sintió que el curso de su venganza tomaba un giro inesperado. Con Marcela de su lado, tenía una nueva aliada en su guerra contra Ricardo. La batalla apenas comenzaba, y estaba decidida a ganar.
no solo por ella, sino por los inocentes que llevaba en su vientre. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la mansión de Ricardo cuando Javier entró en el despacho. El ambiente estaba cargado de tensión y el rostro de Ricardo reflejaba una furia apenas contenida. ¿Me mandó llamar, señor?, preguntó Javier, manteniendo un tono respetuoso a pesar de su creciente desprecio por su jefe. Ricardo se levantó lentamente de su sillón de cuero, sus ojos fríos clavados en Javier. «Sabes dónde está Elena, ¿verdad?». Javier mantuvo su rostro impasible. «No sé nada de la señora Elena desde el día del accidente, señor». «No me mientas», gruñó Ricardo acercándose amenazadoramente. «Sé que la has estado ayudando». «¿Crees que no tengo ojos en toda la ciudad?». El corazón de Javier latía con fuerza, pero se mantuvo firme. «Señor, con todo respeto, mi lealtad siempre ha estado con esta familia. Si la señora Elena necesitaba ayuda, era mi deber proporcionársela». Ricardo explotó. Con un movimiento rápido, agarró a Javier por el cuello de la camisa. «Tu deber es hacia mí. Yo soy quien te paga». Javier no se inmutó. «Mi deber es proteger a los miembros de esta familia, incluso de usted si es necesario». Los ojos de Ricardo se entrecerraron peligrosamente. «Así que has elegido tu bando. Bien, déjame mostrarte lo que le pasa a quienes se cruzan en mi camino». Sin previo aviso, Ricardo lanzó un puñetazo que impactó directamente en el rostro de Javier. El chofer cayó al suelo aturdido. Ricardo no se detuvo allí. «Estás despedido», gritó Ricardo entre golpes. «Y si vuelvo a verte cerca de Elena o de mi casa, te juro que será lo último que hagas». Finalmente, Ricardo se detuvo, jadeando. Javier yacía en el suelo. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y desaparecer», espetó Ricardo antes de salir del despacho, azotando la puerta. Con dificultad, Javier se levantó. A pesar del dolor, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro magullado. Ricardo había cometido un error fatal: subestimar su lealtad hacia Elena. Mientras cojeaba hacia su habitación para recoger sus pertenencias, Javier tomó una decisión. No solo seguiría ayudando a Elena, sino que ahora tenía aún más razones para ver caer a Ricardo. Sacó su teléfono y con dedos temblorosos envió un mensaje a Elena. «Tenemos que hablar». Ricardo mostró su verdadera cara. «Tengo información que podría ser útil». Javier sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Por Elena, por justicia y por la oportunidad de redimirse por los años que pasó sirviendo ciegamente a un hombre como Ricardo. El pequeño apartamento donde Elena se refugiaba se llenó de una tensión palpable cuando Javier entró, su rostro aún marcado por los golpes de Ricardo. Elena ahogó un grito al verlo, corriendo hacia él con preocupación evidente en sus ojos. «Javier, ¿qué te ha pasado?», exclamó, guiándolo suavemente hacia el sofá. Javier se sentó con un gemido de dolor. Ricardo descubrió que la estaba ayudando, señora Elena. «Me despidió, después de darme una paliza». Elena sintió que la rabia bullía en su interior. «Ese monstruo. Javier, lo siento tanto. Nunca debí involucrarte en esto». «No, señora Elena», interrumpió Javier con firmeza. «No se disculpe. Lo hice porque era lo correcto. Y ahora tengo información que podría ayudarnos a derribarlo». Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. «¿Qué tipo de información?». Javier se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Durante años he sido el chofer de Ricardo. Lo he llevado a reuniones secretas. He escuchado conversaciones que no debería. Sé sobre sus negocios ilegales, sus contactos en el bajo mundo, incluso sobre políticos corruptos que lo respaldan». Elena escuchaba con atención, su mente trabajando a toda velocidad. «Javier, esto podría cambiarlo todo». «Hay más», continuó Javier. «Tengo pruebas, fotos, grabaciones de audio, incluso algunos documentos que Ricardo me hizo guardar sin saber que yo había hecho copias». Elena se levantó, caminando de un lado a otro de la habitación. «Con esto, podríamos no solo divorciarnos de él, sino verlo tras las rejas».
Se detuvo de repente, volviéndose hacia Javier con una mirada de preocupación. Pero Javier, esto es peligroso. Ricardo no se detendrá ante nada para silenciarnos. Javier se puso de pie, ignorando el dolor de sus heridas. Lo sé, señora Elena, pero estoy dispuesto a correr el riesgo. Por usted, por justicia, por todos a los que Ricardo ha lastimado. Elena lo miró, viendo por primera vez no solo al leal chofer, sino a un hombre valiente y compasivo. Sin pensarlo, se acercó y lo abrazó suavemente, cuidando de no lastimar sus heridas. Gracias, Javier, susurró. No sé qué haría sin ti. Por un momento se quedaron así, encontrando consuelo y fuerza en el abrazo. Cuando se separaron, había una nueva determinación en los ojos de ambos. Bien, dijo Elena, su voz firme. Es hora de planear nuestro próximo movimiento. Ricardo no sabe lo que le espera. Mientras se sentaban a discutir su estrategia, Elena no pudo evitar notar cómo su corazón latía un poco más rápido en presencia de Javier. En medio de todo el caos y la traición, había encontrado un aliado inesperado, y quizás algo más. La oficina de Ricardo bullía de actividad cuando él entró. Su rostro, una máscara de falsa calma. Cerró la puerta tras de sí, dejando fuera el ruido y enfrentándose a la figura que lo esperaba, Marcela. ¿Qué haces aquí?, gruñó, su tono apenas controlado. Marcela se irguió, su mano inconscientemente sobre su vientre. Vengo a decirte que no voy a hacer lo que me pediste. No voy a deshacerme del bebé. Ricardo golpeó el escritorio con fuerza, haciendo que Marcela saltara. Te has vuelto loca. ¿Tienes idea de lo que está en juego? Sé exactamente lo que está en juego, respondió ella, su voz temblando pero firme. Mi hijo, mi dignidad. Ya no puedo seguir con esta farsa, Ricardo. Él se acercó amenazante. ¿Crees que puedes amenazarme? A mí puedo destruirte con un chasquido de dedos. Ya lo has hecho, dijo Marcela, lágrimas en sus ojos. Destruiste mi amistad con Elena, mi autoestima, todo. Pero esto, señaló su vientre, esto es mío y no dejaré que lo toques. Ricardo rió, un sonido frío y cruel. ¿Y cómo piensas mantener a ese bastardo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué reputación? Encontraré la manera, respondió ella. Además, no estoy sola. Elena. ¿Elena?, interrumpió Ricardo, sus ojos estrechándose peligrosamente. ¿Has hablado con ella? Marcela se dio cuenta de su error demasiado tarde. Nosotras. Ricardo la agarró por los brazos, sacudiéndola. ¿Qué le has dicho? ¡Suéltame!, gritó Marcela forcejeando. ¡No te atrevas a tocarme! La puerta se abrió de golpe. La secretaria de Ricardo entró, alarmada por los gritos. Ricardo soltó a Marcela inmediatamente, componiendo su expresión. Todo está bien, Lucía, dijo con una sonrisa forzada. La señorita ya se iba. Marcela, temblando, recogió su bolso. Antes de salir, se volvió hacia Ricardo. Esto no ha terminado. No te saldrás con la tuya. Una vez solo, Ricardo se desplomó en su silla, la furia dando paso al pánico. Elena y Marcela juntas. Eso podría ser su ruina. Necesitaba actuar rápido. Tomó su teléfono, marcando un número que rara vez usaba. Soy yo, dijo cuando contestaron. Necesito que te encargues de un problema, 2 problemas de hecho. Mientras daba instrucciones en voz baja, Ricardo no se percató de que su secretaria, Lucía, escuchaba atentamente desde el otro lado de la puerta, su rostro palideciendo con cada palabra que oía. Elena se encontraba en la pequeña cocina del apartamento, preparando un té para calmar sus náuseas matutinas, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Es sobre Ricardo. Es urgente. Con el corazón acelerado, Elena respondió pidiendo más detalles. La respuesta llegó casi de inmediato. Soy Lucía, la secretaria de Ricardo. He oído algo terrible. Por favor, nos vemos en el Parque Central en 1 hora. Elena miró el reloj, indecisa. Podría ser una trampa, pero su instinto le decía que debía arriesgarse. Llamó a Javier, quien llegó en minutos.
Es peligroso, advirtió Javier cuando Elena le contó sobre el mensaje. Lo sé, respondió ella, pero podría ser nuestra oportunidad de obtener más información. Necesito que vengas conmigo, pero mantente a distancia por si algo sale mal. Una hora después, Elena caminaba nerviosamente por el parque. Vio a Lucía sentada en un banco, mirando ansiosamente a su alrededor. Se acercó con cautela. Gracias por venir, dijo Lucía en voz baja cuando Elena se sentó. Lo que tengo que decirle es sobre Ricardo. Él está planeando algo terrible. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Lo escuché hablando por teléfono. Continuó Lucía, su voz temblando. Estaba dando instrucciones para deshacerse de usted y de Marcela. El mundo pareció detenerse alrededor de Elena. ¿Deshacerse? ¿Quieres decir? Lucía asintió, lágrimas en sus ojos. Creo que planea lastimarlas, a ambas. Elena se llevó una mano al vientre instintivamente. Dios mío. Hay más, añadió Lucía. Mencionó algo sobre documentos comprometedores. Dijo que necesitaba recuperarlos antes de que usted los usara en su contra. Elena pensó en las pruebas que Javier había recopilado. Ricardo debía estar desesperado. Lucía, ¿por qué me estás contando esto?, preguntó Elena. La secretaria la miró directamente a los ojos. Porque llevo años viendo cómo Ricardo manipula y lastima a la gente. No puedo ser cómplice de algo así. No más. En ese momento, Elena notó a un hombre sospechoso acercándose. Javier apareció de inmediato, colocándose protectoramente frente a ellas. Tenemos que irnos, urgió Javier. Ahora. Mientras se alejaban rápidamente, Elena tomó una decisión. Lucía, ven con nosotros. No es seguro que vuelvas con Ricardo. Lucía dudó por un momento, pero asintió. Las tres figuras se perdieron entre la multitud del parque, dejando atrás al hombre misterioso. De vuelta en el apartamento, Elena se dejó caer en el sofá, abrumada. Su mano aún sobre su vientre, miró a Javier y Lucía. Las cosas se han complicado, dijo con voz temblorosa. Ricardo ha cruzado una línea. Ya no se trata solo de venganza, ahora es cuestión de supervivencia. El apartamento se había convertido en un hervidero de actividad. Elena, Javier y Lucía trabajaban incansablemente, revisando documentos y trazando planes. La revelación de las intenciones de Ricardo había elevado las apuestas dramáticamente. Necesitamos actuar rápido, dijo Javier, extendiendo varios papeles sobre la mesa. Estos documentos prueban los negocios ilegales de Ricardo, pero no servirán de nada si él logra silenciarnos primero. Elena asintió, su rostro una máscara de determinación. Lucía, ¿qué más puedes decirnos sobre los contactos de Ricardo? Lucía, aún nerviosa pero decidida, respondió. Tiene conexiones en todas partes, políticos, jueces, incluso en la policía. No será fácil enfrentarlo legalmente. Entonces tendremos que ser más inteligentes, murmuró Elena, su mente trabajando a toda velocidad. De repente Javier se acercó a Elena, su rostro serio. Señora Elena, hay algo que debo confesarle. Elena lo miró, intrigada. ¿Qué sucede, Javier? Durante años no solo fui el chofer de Ricardo, comenzó, su voz cargada de emoción. También fui su cómplice en muchos de sus negocios turbios. No participé directamente, pero sabía lo que estaba pasando y guardé silencio. El silencio cayó pesadamente en la habitación. Elena sintió una punzada de decepción, pero la superó rápidamente. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó suavemente. Javier la miró a los ojos. Porque me di cuenta de que estaba enamorándome de usted, y no puedo seguir adelante sin ser completamente honesto. Elena sintió que su corazón se aceleraba. La confesión de Javier, tanto de su pasado como de sus sentimientos, la tomó por sorpresa. Javier, comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. No espero nada, señora Elena, solo quería que lo supiera, y quiero que sepa que estoy dispuesto a testificar contra Ricardo, sin importar las consecuencias para mí. Elena tomó las manos de Javier entre las suyas. Tu honestidad significa mucho para mí, Javier.
y tu valentía aún más. Juntos podemos hacer esto. Lucía, que había estado observando en silencio, intervino. Tengo una idea. ¿Y si usamos los contactos de Ricardo en nuestra contra? Elena y Javier la miraron intrigados. Conozco a varios de sus socios, continuó Lucía. Algunos no son tan leales como Ricardo cree. Si les ofrecemos la información correcta, podrían volverse contra él. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Elena. Eso es brillante, Lucía. Podemos crear una red de aliados donde Ricardo menos lo espera. Mientras discutían los detalles del plan, Elena no pudo evitar lanzar miradas furtivas a Javier. Sus sentimientos eran un torbellino confuso. Pero una cosa estaba clara. En medio de todo el caos y el peligro, había encontrado personas en las que podía confiar plenamente. La guerra contra Ricardo estaba lejos de terminar. Pero por primera vez desde que todo comenzó, Elena sintió una verdadera esperanza. Con Javier y Lucía a su lado, y un plan astuto en marcha, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El plan de Elena tomaba forma rápidamente. Después de días de planificación cuidadosa, decidió que era hora de dar el siguiente paso: casarse con Javier. No era una decisión tomada a la ligera, sino una estrategia calculada para acceder a la fortuna de Ricardo y al mismo tiempo protegerse legalmente. ¿Está segura de esto, señora Elena?, preguntó Javier, su voz mezclada con preocupación y un toque de esperanza. Elena lo miró fijamente. Es la única forma, Javier. Necesitamos acceso a las cuentas de Ricardo, y como su esposa, puedo lograrlo. Además, esto nos dará una cobertura legal que necesitamos desesperadamente. Lucía, que había estado escuchando atentamente, intervino. Tiene razón. Ricardo nunca esperaría este movimiento. Lo tomará completamente por sorpresa. Elena se volvió hacia Javier, tomando sus manos entre las suyas. Sé que es mucho pedir, Javier. Entenderé si no quieres hacerlo. Javier la miró, sus ojos llenos de determinación y algo más profundo. Haría cualquier cosa por usted, señora Elena. Si esto es lo que necesitamos hacer para derrotar a Ricardo, estoy dispuesto. El corazón de Elena dio un vuelco. A pesar de que este matrimonio era parte de un plan, no pudo evitar sentir una calidez expandiéndose en su pecho. Hay algo más, añadió Elena, su voz temblando ligeramente. Estoy empezando a sentir algo por ti, Javier, algo real. No quiero que pienses que esto es solo una estrategia para mí. Javier la miró sorprendido, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Elena, yo también siento lo mismo. Lucía observaba la escena con una mezcla de alegría y preocupación. Odio interrumpir este momento, pero debemos movernos rápido. Ricardo podría sospechar en cualquier momento. Elena asintió, volviendo a centrarse. Tienes razón. Necesitamos organizar una boda rápida y discreta. Lucía, ¿puedes ayudarnos con los detalles? Mientras Lucía comenzaba a hacer llamadas y arreglos, Elena y Javier se miraron, una nueva comprensión pasando entre ellos. Este matrimonio, aunque nacido de la necesidad, podría ser el comienzo de algo hermoso y auténtico. Una vez que estemos casados, dijo Elena, podremos acceder a las cuentas de Ricardo y exponer sus negocios ilegales. Será el principio del fin para él. Javier asintió, apretando suavemente la mano de Elena. Juntos lo lograremos. Mientras los preparativos para la boda se ponían en marcha, Elena sintió una mezcla de emociones: determinación por su plan, miedo por los riesgos y una creciente esperanza por el futuro que podría tener con Javier. La venganza contra Ricardo estaba a punto de tomar un giro inesperado y Elena estaba lista para enfrentar lo que viniera, con Javier a su lado. La pequeña capilla en las afueras de la ciudad estaba iluminada tenuemente cuando Elena y Javier intercambiaron votos. No había flores elaboradas ni invitados, solo Lucía como testigo y un sacerdote que había accedido a oficiar la ceremonia con discreción. Elena, vestida con un sencillo vestido blanco, miró a Javier a los ojos mientras deslizaba el anillo en su dedo. Con este anillo te tomo como mi esposo.
dijo, su voz mezclada con emoción genuina y determinación. Javier, con traje prestado pero dignidad intacta, respondió, y yo a ti, Elena, como mi esposa, en las buenas y en las malas. Esas últimas palabras resonaron con un significado más profundo del que cualquiera podría imaginar. Ambos sabían que las malas podrían estar muy cerca. Después de la ceremonia, mientras regresaban al apartamento que ahora compartirían, Javier tomó la mano de Elena. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Elena asintió, una sonrisa tensa en su rostro. Sí, es solo que todo esto es tan diferente a como imaginé mi vida hace unas semanas. Lo sé, respondió Javier, pero quiero que sepas que, aunque este matrimonio comenzó como parte de un plan, mis sentimientos por ti son reales. Elena lo miró, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. Los míos también, Javier, y eso me asusta un poco. Al llegar al apartamento, Lucía los esperaba con noticias. Ricardo está furioso, dijo sin preámbulos. Se enteró de la boda. Está amenazando con impugnarla legalmente. Elena se tensó. No puede hacer eso. Está dispuesto a todo para evitar que accedas a sus cuentas. Javier abrazó protectoramente a Elena. No dejaré que te haga daño. Enfrentaremos esto juntos. Elena se apoyó en él, agradecida por su fuerza. Mañana iremos al banco. Necesitamos acceder a esas cuentas antes de que Ricardo pueda hacer algo. Mientras se preparaban para dormir, en camas separadas por respeto mutuo pero con la puerta entre sus habitaciones abierta por seguridad, Elena reflexionó sobre los giros que había dado su vida. Se había casado con Javier por estrategia, pero los sentimientos que estaban floreciendo eran innegables. Javier llamó suavemente. Sí, Elena, respondió él desde la otra habitación. Gracias por todo. Hubo un momento de silencio antes de que Javier respondiera. Siempre estaré aquí para ti, Elena, pase lo que pase. Con esas palabras reconfortantes, Elena cerró los ojos, consciente de que mañana sería un día crucial en su lucha contra Ricardo. El peligro acechaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante, como si el clima reflejara la tensión que se cernía sobre Elena y Javier. Se prepararon en silencio, intercambiando miradas de apoyo mutuo mientras se alistaban para ir al banco. Justo cuando estaban a punto de salir, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, respondió poniendo el altavoz. Elena, querida. La voz de Ricardo sonaba falsamente dulce. Felicidades por tu matrimonio. Elena se tensó. ¿Qué quieres, Ricardo? Oh, solo advertirte, respondió él, su tono volviéndose amenazador. No creas que puedes burlarte de mí tan fácilmente. Sé lo que planeas y no funcionará. Javier dio un paso adelante, protector. Déjala en paz, Ricardo. Se acabó. Una risa fría resonó a través del altavoz. Ah, el valiente chofer. ¿Crees que puedes protegerla? No tienes idea de con quién te estás metiendo. Te equivocas, Ricardo, interrumpió Elena, su voz firme. Sabemos exactamente quién eres y lo que has hecho, y vamos a exponerte. Hubo un momento de silencio antes de que Ricardo hablara de nuevo, su voz cargada de malicia. Ten cuidado, Elena. Las embarazadas deben evitar el estrés. Sería una lástima que algo le pasara al bebé, ¿no crees? Elena palideció, su mano instintivamente sobre su vientre. Javier, furioso, tomó el teléfono. Si te atreves a tocarla, ¿qué harás?, lo cortó Ricardo. No eres nadie, Javier, y pronto Elena volverá a la realidad. Disfruten su pequeño juego mientras puedan. La llamada se cortó, dejando un silencio pesado en la habitación. Elena se dejó caer en una silla, temblando. ¿Cómo lo supo?, susurró. Lo del embarazo, nadie más lo sabía. Javier se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Debe tener espías, tal vez en el hospital. Elena, mírame, no dejaré que te haga daño, ni a ti ni al bebé. Lo prometo. Lucía, que había escuchado todo, intervino. Necesitamos movernos rápido. Ricardo está desesperado, lo que lo hace aún más peligroso.
Elena respiró hondo, recuperando su compostura. Tienes razón. Vamos al banco ahora mismo. Es nuestra única oportunidad. Mientras salían del apartamento, Elena no pudo evitar sentir que estaban entrando en la boca del lobo. Ricardo había mostrado sus cartas, amenazando no solo su vida, sino la de su hijo no nacido. La guerra había escalado a un nivel que nunca imaginó. En el auto, camino al banco, Javier tomó la mano de Elena. Estamos juntos en esto, dijo suavemente. Pase lo que pase. Elena asintió, apretando su mano. A pesar del miedo, sentía una determinación renovada. Ricardo había cometido un error al amenazar a su bebé. Ahora, más que nunca, estaba decidida a vencerlo, no solo por venganza, sino por el futuro de su hijo y la vida que podría construir con Javier. El banco se alzaba imponente frente a ellos, un edificio de cristal y acero que parecía burlarse de sus esfuerzos. Elena y Javier intercambiaron una mirada de determinación antes de entrar, Lucía siguiéndolos de cerca. En el interior, Elena se dirigió con paso firme hacia el área de atención al cliente. Buenos días, dijo con voz calmada. Necesito acceder a las cuentas de mi esposo, Ricardo Montero. El empleado la miró con curiosidad. Por supuesto, señora. ¿Tiene la documentación necesaria? Elena presentó su identificación y el certificado de matrimonio recién expedido. El empleado los examinó cuidadosamente, su ceño frunciéndose ligeramente. Un momento, por favor, dijo antes de desaparecer en una oficina trasera. Los minutos se arrastraron como horas. Javier apretó suavemente la mano de Elena, ofreciéndole apoyo silencioso. Finalmente, el empleado regresó, acompañado por un hombre de traje que se presentó como el gerente del banco. Señora Montero, comenzó el gerente con tono grave. Me temo que hay un problema con su solicitud. Hemos recibido instrucciones explícitas del señor Ricardo Montero de no permitir acceso a sus cuentas sin su presencia física. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero soy su esposa. Tengo derecho legal a... Lo siento, interrumpió el gerente. Pero dadas las circunstancias inusuales, no podemos proceder sin la autorización directa del señor Montero. Javier dio un paso adelante, su voz tensa. Esto es ridículo, ella tiene todo el derecho. El gerente levantó una mano cortándolo. Señor, le sugiero que se calme. Si insisten, tendré que llamar a seguridad. Elena, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, decidió cambiar de táctica. Entiendo, dijo suavemente. ¿Podría al menos proporcionarme un estado de cuenta general? Como esposa, tengo derecho a esa información básica. El gerente dudó por un momento antes de asentir reluctante. Eso puedo hacerlo, pero tomará un tiempo preparar la documentación. Mientras esperaban, Elena se volvió hacia Javier y Lucía. Ricardo debe haber anticipado nuestro movimiento, susurró. Necesitamos un nuevo plan. Lucía, que había estado observando en silencio, habló. Tal vez esto sea una bendición disfrazada. Si logramos obtener aunque sea un vistazo a las cuentas de Ricardo, podríamos encontrar pistas sobre sus negocios ilegales. Javier asintió. Y con esa información podríamos ir directamente a las autoridades. El gerente regresó con un sobre sellado. Aquí tiene, señora Montero. Es toda la información que puedo proporcionarle por ahora. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Gracias. Salieron del banco, conscientes de las miradas sospechosas que los seguían. Una vez en el auto, Elena abrió el sobre con ansiedad. Sus ojos se abrieron de par en par al escanear los documentos. Dios mío, susurró. ¿Qué es?, preguntó Javier preocupado. Elena levantó la vista, una mezcla de shock y determinación en su rostro. Estas transferencias son a cuentas en paraísos fiscales, y las cantidades son millonarias. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Lucía examinó los documentos. Con esto, podemos empezar a desenredar toda la red de corrupción de Ricardo. Javier arrancó el auto, su expresión seria. Entonces no hay tiempo que perder. Ricardo sabrá que obtuvimos esta información.
Tenemos que movernos rápido antes de que contraataque. Mientras se alejaban del banco, Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. Habían dado un paso crucial, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ricardo no se rendiría sin luchar, y ella tendría que estar preparada para lo que viniera. El apartamento estaba sumido en un silencio tenso, mientras Elena, Javier y Lucía examinaban meticulosamente los documentos obtenidos del banco. Cada nueva página revelaba más sobre la red de corrupción de Ricardo, pintando un cuadro cada vez más oscuro de sus actividades ilícitas. «Esto es increíble», murmuró Lucía, señalando una serie de transferencias. «Hay dinero fluyendo hacia cuentas vinculadas a políticos de alto nivel, jueces, incluso jefes de policía». Javier frunció el ceño. Con razón Ricardo se sentía intocable. «Tiene comprada a media ciudad». Elena, que había estado inusualmente callada, se levantó de repente. «Necesito aire», dijo, dirigiéndose al balcón. Javier la siguió preocupado. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, colocando una mano en su hombro. Elena se volvió hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «¿Cómo pude estar tan ciega, Javier? Viví con este monstruo durante años y nunca sospeché». «No es tu culpa», la consoló Javier. «Ricardo es un maestro del engaño. Lo importante es que ahora tenemos la verdad». De repente, el sonido de cristales rompiéndose los sobresaltó. Una piedra había atravesado la ventana del salón, apenas fallando en golpear a Lucía. «¡Al suelo!», gritó Javier, empujando a Elena hacia abajo justo cuando una ráfaga de disparos atravesó el aire. El caos se desató. Vidrios volaban por todas partes mientras las balas impactaban en las paredes y muebles. Lucía se arrastró hacia ellos, su rostro pálido de terror. «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier por encima del estruendo. Agachados, se dirigieron hacia la puerta trasera. Elena agarró los documentos cruciales mientras Javier cubría su retirada. Bajaron las escaleras de emergencia a toda prisa, el sonido de pasos pesados y gritos persiguiéndolos. Al llegar a la calle, Javier los guió hacia un callejón oscuro. «Mi auto está a 2 cuadras», jadeó. «Si logramos llegar...». Pero sus palabras fueron interrumpidas por el chirrido de neumáticos. Un auto negro dobló la esquina, bloqueando su salida. «¡Corran!», gritó Elena, tirando de Lucía en la dirección opuesta. Se internaron en un laberinto de callejuelas, el sonido de sus perseguidores cada vez más cercano. Elena sentía que su corazón iba a estallar, el miedo por su bebé añadiendo una nueva capa de terror a la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron perder a sus atacantes. Se refugiaron en un edificio abandonado, jadeando y temblando. «¿Están todos bien?», preguntó Javier, examinando a Elena y Lucía en busca de heridas. Elena asintió, aún sin aliento. «Los documentos los tengo». Lucía, recuperando el aliento, habló. Esto es obra de Ricardo. Debe haber descubierto nuestro plan». «Ya no estamos seguros aquí», dijo Javier, su voz grave. «Necesitamos un nuevo escondite y ayuda profesional. Esto se ha vuelto demasiado peligroso». Elena miró los documentos en sus manos, luego a Javier y Lucía. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Ya no era solo una batalla legal o una venganza personal. Ahora estaban luchando por sus vidas. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de llevar esto a las autoridades. No importa el costo, Ricardo tiene que caer». Mientras planeaban su próximo movimiento en las sombras del edificio abandonado, Elena se dio cuenta de que habían cruzado un punto sin retorno. La guerra contra Ricardo había escalado a niveles inimaginables y solo podían esperar salir victoriosos y con vida. La noche había caído sobre la ciudad cuando Elena, Javier y Lucía finalmente encontraron refugio en un motel de carretera en las afueras. La habitación era pequeña y austera, pero por el momento era su único santuario. Elena se sentó en el borde de la cama, su mano inconscientemente sobre su vientre.
El estrés y la adrenalina de las últimas horas comenzaban a pasar factura. Un dolor agudo la hizo doblarse jadeando. ¡Elena! Javier corrió a su lado, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasa? El bebé, susurró Elena, el miedo evidente en su voz. Algo no está bien. Lucía actuó rápidamente, marcando el número de emergencias. Necesitamos una ambulancia. Ahora, dijo con urgencia. Los minutos que siguieron fueron un borrón de sirenas, luces brillantes y voces preocupadas. En el hospital, mientras los médicos examinaban a Elena, Javier esperaba afuera, su rostro una máscara de angustia. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor salió. Su expresión era grave. Lo siento, comenzó, y esas dos palabras bastaron para que el mundo de Elena y Javier se desmoronara. Hicimos todo lo posible, pero el estrés y el trauma físico, me temo que ha perdido al bebé. Elena, pálida y con los ojos llenos de lágrimas, miró a Javier. Es mi culpa, susurró. Si no hubiéramos. Javier la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. No, Elena, esto es culpa de Ricardo. Él nos empujó a esto. Él nos puso en peligro. Lucía, que había estado en silencio hasta ese momento, habló con voz temblorosa pero determinada. Elena, sé que es difícil, pero tenemos que seguir adelante. Por el bebé que perdiste, por justicia. Elena se secó las lágrimas, una nueva determinación brillando en sus ojos a pesar del dolor. Tienes razón, Ricardo tiene que pagar por esto, por todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y planificación. Mientras Elena se recuperaba físicamente, su resolución se fortalecía. Cada lágrima derramada por su bebé perdido se convertía en combustible para su determinación. Una semana después del trágico evento, Elena estaba de pie frente a un espejo en su nueva casa segura, proporcionada por un detective privado que habían contratado para ayudarles. Su reflejo mostraba a una mujer cambiada, más dura, más decidida. Ricardo cree que nos ha derrotado, dijo, volviéndose hacia Javier y Lucía. Pero no sabe que ha creado a su peor enemigo. Ya no tengo nada que perder. Javier tomó su mano, apretándola suavemente. Estamos contigo, Elena, hasta el final. Lucía asintió, sosteniendo los documentos que habían salvado de su escape. Tenemos las pruebas. Es hora de ir a las autoridades que sabemos que no están en el bolsillo de Ricardo. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso en su lucha, Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos. En algún lugar ahí fuera, Ricardo seguía con su vida, creyendo que había ganado. Pero ella se aseguraría de que esa victoria fuera efímera. La justicia llegaría, no solo por ella, sino por el bebé que nunca llegaría a conocer. El edificio de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción se alzaba imponente frente a Elena, Javier y Lucía. Habían pasado las últimas semanas preparando meticulosamente su caso, asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera respaldada y verificada. ¿Estás lista?, preguntó Javier suavemente, tomando la mano de Elena. Ella asintió, su rostro una máscara de determinación, más que nunca. Mientras subían las escaleras, Elena no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. Este era el momento que habían estado esperando, la oportunidad de exponer finalmente a Ricardo y su red de corrupción. En el interior, fueron recibidos por la fiscal jefa, Mariana Sánchez, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y una reputación intachable. Señora Montero, dijo la fiscal, estrechando la mano de Elena. He oído mucho sobre su caso. Por favor, síganme. En una sala de conferencias privada, Elena, Javier y Lucía presentaron su caso. Desplegaron documentos, registros bancarios y testimonios, tejiendo una red intrincada de evidencia que señalaba directamente a Ricardo y sus cómplices. La fiscal Sánchez escuchaba atentamente, sus ojos agudos captando cada detalle. A medida que la presentación avanzaba, su expresión se volvía cada vez más grave.
Esto es extraordinario, dijo finalmente. Han reunido un caso sólido contra algunas de las figuras más poderosas de nuestra ciudad. Debo advertirles, sin embargo, que lo que proponen no será fácil. Estarán enfrentándose a personas con recursos casi ilimitados y conexiones en todos los niveles. Elena se inclinó hacia adelante, su voz firme. Entendemos los riesgos, fiscal Sánchez, pero hemos perdido demasiado como para dar marcha atrás ahora. Ricardo debe ser detenido, sin importar el costo. La fiscal asintió lentamente. Muy bien, iniciaremos una investigación oficial inmediatamente, pero deben entender que esto llevará tiempo, y mientras tanto, estarán en grave peligro. Ya hemos tomado precauciones, intervino Javier. Tenemos un lugar seguro y... De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un asistente entró, su rostro pálido. Fiscal Sánchez, tenemos una situación. Han secuestrado al hijo del juez Morales. El silencio cayó pesadamente en la sala. El juez Morales era conocido por su integridad y sería clave en cualquier caso contra Ricardo. La fiscal Sánchez se puso de pie, su rostro una máscara de preocupación. Esto no es una coincidencia. Ricardo debe haber descubierto nuestros planes. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Justo cuando creían estar cerca de la victoria, Ricardo había contraatacado de la manera más cruel. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. La fiscal Sánchez los miró a cada uno, su determinación evidente. Seguimos adelante, pero con extrema cautela. Esto ya no es solo una batalla legal. Estamos en guerra contra un enemigo que no tiene escrúpulos. Mientras salían de la fiscalía, Elena se dio cuenta de que la situación había escalado más allá de lo que jamás imaginó. Ya no luchaban solo por justicia, sino por las vidas de inocentes atrapados en el fuego cruzado. No nos rendiremos, dijo Elena, apretando la mano de Javier. Pero tenemos que ser más inteligentes, más cautelosos. Ricardo ha demostrado hasta dónde está dispuesto a llegar. Nosotros tenemos que estar preparados para ir aún más lejos. Con esa promesa silenciosa, el grupo se dispersó, cada uno consciente de que los días venideros serían los más peligrosos y decisivos de sus vidas. La habitación del hotel se sentía sofocante a pesar del aire acondicionado. Elena caminaba de un lado a otro, su mente trabajando frenéticamente mientras Javier y Lucía la observaban con preocupación. Tenemos que hacer algo, dijo Elena, deteniéndose abruptamente. No podemos dejar que ese niño sufra por nuestra causa. Javier se acercó a ella, colocando sus manos sobre sus hombros. Elena, entiendo cómo te sientes, pero no podemos precipitarnos. Ricardo está jugando con nuestras emociones. Lucía, que había estado trabajando en su laptop, levantó la vista. He estado investigando. El hijo del juez Morales, Mateo, tiene solo 8 años. La policía está trabajando en el caso, pero no tienen pistas sólidas. Elena sintió que su corazón se encogía. Un niño inocente, apenas mayor que el bebé que había perdido, estaba sufriendo por su batalla contra Ricardo. La culpa la consumía. No puedo quedarme sin hacer nada, declaró Elena, su voz temblando de emoción. Conozco a Ricardo. Sé cómo piensa, dónde podría esconder al niño. Javier la miró, una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. Elena, es demasiado peligroso. Si Ricardo te atrapa... Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, interrumpió Elena. He perdido demasiado, Javier. No puedo tener la muerte de un niño inocente en mi conciencia. Lucía intervino, su voz calmada pero firme. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. No podemos simplemente lanzarnos a ciegas. Durante las siguientes horas, el trío trabajó incansablemente, trazando un plan arriesgado pero calculado. Utilizaron los conocimientos de Elena sobre las propiedades de Ricardo, la experiencia de Javier como ex-chofer y las habilidades de investigación de Lucía. A medida que el amanecer se acercaba, tenían un plan de acción. Elena se dirigiría a una de las propiedades secretas de Ricardo, una casa de campo alejada de la ciudad.
Javier la seguiría a distancia como respaldo, mientras Lucía coordinaría desde el hotel, manteniendo contacto con la fiscal Sánchez. Antes de partir, Javier tomó a Elena en sus brazos. «Por favor, ten cuidado», susurró. «Te amo y no puedo perderte». Elena lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. En ese momento se dio cuenta de que sus sentimientos por Javier habían crecido más allá de la gratitud y el afecto. «Yo también te amo», respondió suavemente, «y te prometo que volveré». Con un último abrazo a Lucía y un beso a Javier, Elena salió de la habitación. Mientras conducía hacia la propiedad de Ricardo, sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba arriesgando todo, pero la imagen del pequeño Mateo, asustado y solo, la impulsaba hacia adelante. «Aguanta, Mateo», murmuró mientras la carretera se extendía ante ella. «Voy a salvarte, cueste lo que cueste». El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Elena apretó el volante con fuerza, consciente de que las próximas horas determinarían no solo su destino, sino el de todos los involucrados en esta peligrosa partida contra Ricardo. El camino de tierra serpenteaba entre los árboles, llevando a Elena cada vez más profundo en el corazón del bosque. La casa de campo de Ricardo, oculta de miradas indiscretas, finalmente apareció ante ella. Elena estacionó su auto a una distancia prudente y apagó el motor, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Con pasos cautelosos, se acercó a la propiedad. Años de convivencia con Ricardo le habían enseñado sus hábitos, sus puntos débiles. Sabía que habría guardias, pero también conocía los puntos ciegos de la seguridad. Utilizando las sombras como cobertura, Elena logró acercarse a una ventana lateral. El sonido de voces apagadas la guió hacia el sótano. Conteniendo la respiración, se asomó por una pequeña ventana a nivel del suelo. Lo que vio le heló la sangre. El pequeño Mateo estaba allí, atado a una silla, con los ojos vendados. Dos hombres armados montaban guardia, sus rostros impasibles ante el miedo evidente del niño. Elena retrocedió, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba actuar rápido, pero un movimiento en falso podría costar la vida de Mateo y la suya propia. De repente, el sonido de un motor acercándose la alertó. Un auto familiar se detuvo frente a la casa. Elena contuvo un jadeo al ver a Ricardo bajando del vehículo, su rostro una máscara de fría determinación. Sin pensarlo dos veces, Elena sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Javier. «Ricardo está aquí, Mateo en el sótano. Necesito ayuda ahora». Guardando el teléfono, Elena tomó una decisión arriesgada. Aprovechando la distracción causada por la llegada de Ricardo, se deslizó hacia la entrada de servicio. Con manos temblorosas, logró forzar la cerradura, agradeciendo mentalmente las lecciones de Javier sobre cerrajería. Una vez dentro, Elena se movió como una sombra por la casa, guiada por el sonido de voces que se elevaban desde el sótano. Se detuvo en lo alto de las escaleras, escuchando. «El juez no cooperará si lastimamos al niño», escuchó decir a Ricardo, «pero un poco de presión psicológica no hará daño». El llanto ahogado de Mateo resonó en el sótano, desgarrando el corazón de Elena. No podía esperar más. Con una valentía que no sabía que poseía, Elena bajó las escaleras. «¡Ricardo!», gritó, su voz firme a pesar del miedo que la consumía. Todos en el sótano se volvieron hacia ella, sorprendidos. Ricardo la miró, su rostro una mezcla de shock e ira. «Elena, ¿cómo?» «Se acabó, Ricardo», dijo Elena dando un paso adelante. «La policía está en camino. Deja ir al niño». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elena vio la duda en los ojos de Ricardo, el miedo en los de Mateo, la confusión en los guardias. Entonces todo estalló en caos. Los guardias levantaron sus armas, Ricardo gritó órdenes y Elena se lanzó hacia Mateo. En ese instante, se escuchó el sonido de sirenas acercándose. Javier había cumplido su promesa. Mientras la policía irrumpía en la propiedad, Elena abrazaba a Mateo, protegiéndolo con su cuerpo. Ricardo, acorralado,
miraba a su alrededor con desesperación, buscando una salida que no existía. En medio del caos, Elena se dio cuenta de que este era el punto de inflexión. La verdad finalmente saldría a la luz, y Ricardo enfrentaría la justicia. Pero mientras sostenía al tembloroso Mateo en sus brazos, supo que el costo había sido alto. Quizás demasiado alto. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados cuando Elena salió de la comisaría, exhausta pero aliviada. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de declaraciones, interrogatorios y papeleo legal. Ricardo y sus cómplices estaban bajo custodia, y Mateo había sido reunido con sus padres en una emotiva escena que había dejado a todos con lágrimas en los ojos. Javier la esperaba afuera, apoyado contra su auto. Al verla, corrió hacia ella y la envolvió en un fuerte abrazo. «Lo lograste», susurró en su oído. «Eres increíble, Elena». Elena se permitió hundirse en su abrazo por un momento, dejando que la tensión de los últimos días se disipara lentamente. «No lo habría logrado sin ti», respondió suavemente. Lucía se acercó a ellos, su rostro mostrando signos de cansancio, pero también de triunfo. «La fiscal Sánchez dice que con la evidencia que tenemos, más el testimonio de Mateo y sus padres, Ricardo no tiene escapatoria. Se enfrentará a décadas en prisión». Elena asintió, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «Es difícil creer que finalmente ha terminado». «Aún no del todo», intervino Javier. «El juicio será largo y difícil. Ricardo todavía tiene aliados poderosos que intentarán protegerlo». «Pero ahora tenemos algo que ellos no», dijo Lucía con una sonrisa. «La verdad y el apoyo público. La historia de Mateo ha conmovido a toda la ciudad». En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un mensaje del juez Morales. «Gracias por salvar a mi hijo. Cuenten conmigo para lo que necesiten en el juicio contra Ricardo». Elena mostró el mensaje a Javier y Lucía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Parece que tenemos un aliado poderoso de nuestro lado ahora». Mientras se dirigían al auto, Elena se detuvo de repente, una mano sobre su vientre. Javier la miró preocupado. «¿Estás bien?», preguntó, su voz teñida de ansiedad. Elena asintió lentamente. «Sí, es solo...». Por un momento pensé en el bebé que perdimos, en cómo todo esto comenzó y en lo mucho que ha cambiado. Javier la abrazó por los hombros. «Lo sé, ha sido un camino difícil, pero estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Lucía se unió a ellos. «Y no están solos. Tienen a toda una ciudad respaldándolos ahora». Elena miró a sus dos fieles compañeros, sintiendo una oleada de gratitud y afecto. «Gracias a ambos por todo». Mientras se alejaban de la comisaría, Elena sintió que un capítulo de su vida se cerraba, pero otro, lleno de esperanza y posibilidades, se abría ante ella. El camino hacia la justicia completa aún sería largo y desafiante, pero con Javier a su lado y aliados como Lucía y el juez Morales, se sentía preparada para enfrentar lo que viniera. El sol se elevaba en el horizonte, simbolizando el nuevo día que comenzaba, no solo para Elena, sino para toda una ciudad que finalmente veía la luz después de años de corrupción y oscuridad. El Palacio de Justicia bullía de actividad en el primer día del juicio contra Ricardo Montero. Periodistas y curiosos se aglomeraban en las escalinatas, ansiosos por captar un vistazo de los protagonistas de lo que se había convertido en el caso más mediático del año. Elena, vestida con un traje sobrio pero elegante, avanzaba entre la multitud del brazo de Javier. Su rostro, aunque tenso, mostraba una determinación inquebrantable. Lucía lo seguía de cerca, cargando un maletín lleno de documentos cruciales para el caso. Al entrar en la sala del tribunal, Elena sintió que el aire se volvía pesado. Su mirada se cruzó por un instante con la de Ricardo, quien estaba sentado junto a su abogado. Por un momento, vio un destello de la arrogancia que tanto conocía, pero también notó algo nuevo: miedo. El juez Morales, presidiendo el caso, llamó al orden.
La fiscal Sánchez se puso de pie, lista para presentar su alegato inicial. Señorías, damas y caballeros del jurado, comenzó la fiscal, su voz clara y firme. El caso que tienen ante ustedes no es solo sobre un hombre. Es sobre un sistema de corrupción que ha infectado nuestra ciudad durante años. Ricardo Montero no es solo un empresario corrupto. Es el arquitecto de una red de sobornos, extorsión y abuso de poder que ha dañado innumerables vidas. Mientras la fiscal detallaba los cargos contra Ricardo, Elena escuchaba atentamente, reviviendo en su mente cada momento de su lucha. Sintió la mano de Javier apretando la suya, ofreciéndole apoyo silencioso. El abogado de Ricardo contraatacó, pintando a su cliente como una víctima de circunstancias y conspiraciones. Mi cliente es un hombre de negocios respetado, un pilar de la comunidad. Estas acusaciones son el resultado de una venganza personal orquestada por su ex esposa y sus cómplices. Elena sintió que la ira crecía en su interior ante estas palabras, pero se mantuvo serena. Sabía que su momento de hablar llegaría pronto. A medida que avanzaba el día, testigo tras testigo subió al estrado. Ex socios de Ricardo, empleados intimidados, incluso políticos que habían decidido cooperar a cambio de clemencia. Cada testimonio añadía una pieza más al rompecabezas de corrupción que Ricardo había construido. Finalmente llegó el turno de Elena. Mientras caminaba hacia el estrado, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Durante años, viví al lado de Ricardo Montero, creyendo en la fachada de éxito y respetabilidad que había construido, dijo Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra. Pero detrás de esa fachada se escondía un hombre capaz de las acciones más despiadadas para mantener su poder y riqueza. Elena relató su historia, desde el descubrimiento de la infidelidad de Ricardo hasta el secuestro de Mateo, el hijo del juez Morales. Su voz se quebró al hablar de la pérdida de su bebé, pero se mantuvo firme. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia personal se convirtió en algo mucho más grande, concluyó Elena. Estoy aquí no solo por mí, sino por cada persona que ha sufrido bajo el régimen de corrupción de Ricardo Montero. Es hora de que la verdad salga a la luz y se haga justicia. Mientras regresaba a su asiento, Elena notó que varios miembros del jurado secaban lágrimas disimuladamente. Ricardo, por su parte, parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Al finalizar la sesión del día, Javier abrazó a Elena fuertemente. «Lo hiciste increíble», le susurró. Lucía se unió a ellos, su rostro radiante. «La fiscal Sánchez dice que tu testimonio fue crucial. Cree que tenemos una oportunidad real de ganar esto». Mientras salían del tribunal, enfrentando una vez más a la multitud de periodistas, Elena se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente esperanzada. La batalla aún no había terminado, pero la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y con ella, la promesa de un futuro más justo no solo para ella, sino para toda la ciudad. Los días del juicio se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El caso contra Ricardo Montero se había transformado en un espectáculo mediático que mantenía a la ciudad en vilo. Cada día traía nuevas revelaciones, testimonios impactantes y giros inesperados. Elena, Javier y Lucía se habían convertido en figuras públicas, símbolos de la lucha contra la corrupción. Aunque el constante escrutinio era agotador, se mantenían unidos, apoyándose mutuamente a través de los altibajos del proceso judicial. Una tarde, después de una particularmente intensa sesión en la corte, Elena y Javier se encontraban en el pequeño apartamento que ahora compartían. El ambiente estaba cargado de una mezcla de cansancio y tensión contenida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Javier suavemente, ofreciéndole una taza de té a Elena. Ella la aceptó con una sonrisa cansada. «Honestamente no lo sé. A veces siento que estamos tan cerca de la victoria y otras
Parece que Ricardo siempre encuentra una forma de escabullirse. Javier se sentó a su lado tomando su mano. Lo lograremos, Elena. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Elena lo miró, sintiendo una oleada de afecto y gratitud. No sé qué haría sin ti, Javier. En medio de toda esta locura, tú has sido mi roca. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo exterior pareció desvanecerse. Lentamente se inclinaron el uno hacia el otro, sus labios encontrándose en un beso suave pero cargado de emoción. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», susurró Elena, «y no solo por todo lo que has hecho por mí. Te amo por quien eres, Javier». «Yo también te amo, Elena», respondió él, su voz ronca de emoción. «Desde el primer momento en que te vi, supe que eras especial. Nunca imaginé que terminaríamos aquí, pero no lo cambiaría por nada». Su momento de intimidad fue interrumpido por el sonido del teléfono de Elena. Era Lucía. «Elena, tienes que encender la televisión ahora mismo», exclamó Lucía sin preámbulos. Confundidos, Elena y Javier encendieron el televisor. En la pantalla vieron a uno de los principales socios de Ricardo, pálido y visiblemente nervioso, dando una conferencia de prensa. «No puedo seguir viviendo con esta carga», decía el hombre. «Ricardo Montero no solo es culpable de los cargos que se le imputan, sino de crímenes aún peores. Estoy dispuesto a testificar y proporcionar evidencia de todas sus actividades ilegales». Elena y Javier se miraron, atónitos. Este era el golpe que necesitaban, la pieza final del rompecabezas que podría asegurar la condena de Ricardo. «Es el principio del fin», dijo Elena, una mezcla de alivio y anticipación en su voz. Javier la abrazó fuertemente. «Lo logramos, Elena. Juntos lo logramos». Mientras la noticia seguía desarrollándose en la televisión, Elena se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir una verdadera esperanza. La justicia estaba al alcance de la mano, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. En los brazos de Javier, mirando las imágenes que marcaban el inminente fin del reinado de corrupción de Ricardo, Elena supo que, sin importar lo que el futuro trajera, estaría lista para enfrentarlo. Con Javier a su lado y la fuerza que había descubierto en sí misma, se sentía invencible. El día del veredicto llegó con una tensión palpable en el aire. La sala del tribunal estaba abarrotada, con periodistas y espectadores luchando por cada centímetro de espacio disponible. Elena, Javier y Lucía ocupaban sus lugares en primera fila, sus rostros reflejando una mezcla de ansiedad y esperanza. Ricardo, sentado en el banquillo de los acusados, mantenía una fachada de calma, pero Elena podía ver el miedo en sus ojos. Ya no era el hombre poderoso e intocable que una vez conoció. Los meses de juicio lo habían desgastado visiblemente. El juez Morales entró en la sala y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. «Que el acusado se ponga de pie», ordenó con voz firme. Ricardo se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. «Señoras y señores del jurado, ¿han llegado a un veredicto?», preguntó el juez. El portavoz del jurado se puso de pie, sosteniendo un papel en sus manos temblorosas. «Sí, su señoría». Elena sintió que Javier apretaba su mano. Contuvo la respiración mientras el portavoz comenzaba a leer. «En el caso del Estado contra Ricardo Montero, por los cargos de corrupción, extorsión, lavado de dinero y obstrucción de la justicia, encontramos al acusado, culpable en todos los cargos». Un murmullo recorrió la sala. Elena cerró los ojos, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Cuando los abrió, vio a Ricardo desplomarse en su silla, toda pretensión de fuerza abandonándolo. El juez Morales golpeó su mazo, pidiendo orden. «Ricardo Montero, este tribunal lo condena a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le ordena la restitución de todos los bienes adquiridos ilegalmente». Mientras los oficiales se acercaban para llevarse a Ricardo, este miró directamente a Elena.
Por un momento, vio un destello del hombre que una vez amó, ahora completamente derrotado. Elena se puso de pie, enfrentando su mirada. No había triunfo en sus ojos, solo una calma serena. Se acabó, Ricardo, dijo suavemente. Es hora de que pagues por tus crímenes. Mientras sacaban a Ricardo de la sala, Elena se volvió hacia Javier y Lucía. Los tres se fundieron en un abrazo emotivo, lágrimas de alivio y alegría corriendo por sus rostros. Lo logramos, susurró Lucía entre sollozos. Juntos, añadió Javier, besando suavemente la frente de Elena. Fuera del tribunal, una multitud los esperaba. Periodistas gritaban preguntas, pero Elena solo tenía ojos para las caras de la gente común, víctimas de Ricardo, ciudadanos que habían seguido el caso, todos con expresiones de gratitud y esperanza. Elena dio un paso adelante, tomando el micrófono que le ofrecía un reportero. Hoy, la justicia ha triunfado, comenzó, su voz clara y firme. Pero esto es solo el comienzo. Tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra ciudad sobre cimientos de honestidad y transparencia. Depende de todos nosotros asegurarnos de que nunca más permitamos que la corrupción reine. Mientras la multitud aplaudía, Elena sintió una profunda sensación de cierre. El capítulo más oscuro de su vida había terminado, pero un nuevo y emocionante capítulo estaba a punto de comenzar. Tomando las manos de Javier y Lucía, Elena bajó las escaleras del tribunal, lista para enfrentar el futuro, cualquiera que fuese, con la fuerza y la determinación que había descubierto en sí misma durante esta dura batalla. Un año había pasado desde el veredicto que cambió la ciudad. Elena se encontraba en el balcón de su nuevo apartamento, contemplando el atardecer que pintaba el cielo de tonos cálidos. La brisa suave jugaba con su cabello mientras reflexionaba sobre el camino recorrido. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Javier entró, cargando una pequeña caja. ¿Qué es eso?, preguntó Elena curiosa. Javier sonrió misteriosamente. Un regalo, ábrelo. Elena tomó la caja y la abrió con cuidado. Dentro encontró un pequeño diario, elegantemente encuadernado. Al abrirlo, vio que estaba lleno de recortes de periódicos, fotografías y notas manuscritas. Es nuestra historia, explicó Javier suavemente. Desde el día en que decidiste enfrentarte a Ricardo hasta hoy. Quería que tuvieras un recordatorio de lo lejos que has llegado, de lo fuerte que eres. Elena pasó las páginas, sus ojos humedeciéndose al revivir los momentos de lucha, dolor y finalmente triunfo. La última página contenía una foto reciente de ellos dos, sonriendo, con un titular que decía: Héroes locales, inician fundación contra la corrupción. Javier, esto es precioso, susurró Elena abrazándolo con fuerza. Se quedaron así por un momento, disfrutando de la cercanía y el confort mutuo. Luego, Elena se separó ligeramente, una sonrisa enigmática en su rostro. Yo también tengo una sorpresa para ti, dijo, guiando su mano hacia su vientre. Estamos embarazados. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, una mezcla de shock y alegría inundando su rostro. ¿En serio? Elena, eso es maravilloso. Se fundieron en un abrazo nuevamente, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. El timbre de la puerta interrumpió su momento. Era Lucía, que llegaba para la cena que habían planeado. «¡Feliz aniversario del veredicto!», exclamó al entrar, notando inmediatamente la atmósfera emotiva. ¿Me perdí de algo? Elena y Javier compartieron una mirada cómplice antes de compartir las noticias. Lucía gritó de alegría, abrazándolos a ambos. Mientras cenaban, los tres reflexionaron sobre el año pasado. Hablaron de la fundación que habían establecido para luchar contra la corrupción, de cómo la ciudad estaba cambiando para mejor y de los planes para el futuro. «Sabes», dijo Lucía pensativamente, «cuando todo esto comenzó, nunca imaginé que terminaríamos aquí. Es increíble cómo la vida puede cambiar». Elena asintió, su mano entrelazada con la de Javier. A veces, de las circunstancias más oscuras, pueden hacer la luz más brillante. Más tarde esa noche, acostada junto a Javier,
Elena pensó en el bebé que crecía dentro de ella. Este niño nacería en un mundo mejor, un mundo por el que habían luchado duramente. ¿En qué piensas?, murmuró Javier, medio dormido. Elena sonrió en la oscuridad. En el futuro, en todas las posibilidades que nos esperan. Mientras se quedaba dormida, Elena se sintió en paz. El camino había sido duro, lleno de dolor y desafíos, pero la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Con Javier a su lado, un bebé en camino y un propósito claro en la vida, Elena sabía que estaba lista para cualquier aventura que el futuro pudiera traer. El sol de la tarde bañaba con su luz dorada el jardín de la casa de Elena y Javier. Globos de colores y guirnaldas decoraban el espacio, donde una pequeña multitud se había reunido para celebrar el tercer cumpleaños de Sofía, la hija de la pareja. Elena observaba con una sonrisa mientras Sofía, con sus rizos oscuros y ojos brillantes, corría entre los invitados, riendo y jugando. Javier se acercó, rodeando la cintura de su esposa con un brazo. «Es increíble, ¿no?», murmuró. «Hace solo unos años todo parecía tan oscuro y ahora...». Elena asintió, apoyándose en él. «Ahora tenemos todo esto. Es como un sueño». Lucía se les unió, sosteniendo una copa de champán. «¿Un brindis por la cumpleañera?», propuso con una sonrisa. Los tres levantaron sus copas, observando a Sofía, que ahora estaba sentada en el regazo del juez Morales, escuchando atentamente una historia. «Por Sofía», comenzó Elena, «y por el mundo mejor en el que está creciendo. Por la justicia y la verdad», añadió Javier, «y por los amigos que se convierten en familia», concluyó Lucía. Mientras brindaban, Elena sintió una oleada de gratitud. Miró a su alrededor, viendo las caras sonrientes de aquellos que habían estado con ellos en su lucha. El juez Morales y su familia, la fiscal Sánchez, e incluso algunos de los antiguos empleados de Ricardo que habían testificado en su contra. De repente, Sofía corrió hacia ellos, sus mejillas sonrosadas por la emoción. «Mamá, papá, ¿puedo abrir los regalos ahora?». Elena se agachó para estar a la altura de su hija. «Claro que sí, mi amor, pero primero, ¿recuerdas lo que hablamos sobre hoy?». Sofía asintió solemnemente. «Sí, mami, hoy no solo celebramos mi cumpleaños, sino también el día en que tú y papi ayudaron a hacer el mundo un poquito mejor». Javier se unió a ellas, acariciando el cabello de Sofía. «Así es, princesa. ¿Y sabes qué? Tú eres la prueba viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para un futuro brillante». Mientras Sofía corría de vuelta a sus amigos, Elena se incorporó, intercambiando una mirada cargada de amor y complicidad con Javier. «¿Sabes?», dijo ella suavemente. «A veces pienso en Ricardo, en cómo su ambición y codicia lo llevaron a perderlo todo. Y luego miro todo lo que hemos ganado: amor, familia, propósito». Javier asintió. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Ricardo eligió el camino del engaño y la corrupción. Nosotros elegimos la verdad y la justicia. «Y mira dónde nos ha llevado», concluyó Lucía, señalando la escena feliz ante ellos. Mientras la fiesta continuaba, con risas de niños y conversaciones animadas de adultos, Elena se permitió un momento de reflexión. El camino había sido duro, lleno de dolor y desafíos, pero cada paso los había llevado a este momento perfecto. La lucha contra la corrupción continuaba, con su fundación trabajando incansablemente para mantener la integridad en la ciudad. Pero ahora, esa lucha estaba equilibrada con la alegría de la vida cotidiana, con el amor de su familia y amigos. Mientras Sofía soplaba las velas de su pastel, rodeada de seres queridos, Elena supo que habían logrado algo extraordinario. No solo habían derrotado a Ricardo y expuesto la corrupción, sino que habían construido un legado de esperanza y justicia para las generaciones futuras. Y así, en ese jardín lleno de risas y amor, Elena comprendió que la verdadera victoria no estaba en derrotar a un enemigo, sino en crear un mundo donde el bien podía florecer. Un mundo que ahora, gracias a su valentía y perseverancia,
su hija Sofía y muchos otros niños podrían heredar y mejorar. El sol se ponía en el horizonte, marcando el fin de un día perfecto y el comienzo de un futuro lleno de promesas. Elena, rodeada de su familia y amigos, se sintió en paz, sabiendo que cada desafío enfrentado había valido la pena por este momento de pura felicidad y esperanza.